Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. A minutos de que comience este encuentro internacional de fútbol, cuyas sedes serán la Ciudad de México, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, pero también Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues con este fondo musical le quiero dar las gracias por sintonizarnos, gracias siempre. Y bueno, usted sabe que este espacio de Aquí Entre Dos es un espacio precisamente para hablar de temas que nos interesan o que nos deberían de interesar, además del deporte, además de adultos mayores, pues también de situaciones que tienen que ver con el medio ambiente que vamos a tratar este día. Pero antes les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociodigitales, Imer Noticias, y también, por supuesto, tenemos la página noticias.imer.mx, nuestro WhatsApp siempre abierto para ustedes, 55 66 31 24 27. Pueden mandar mensajes de texto o mensajes de audio. ¿Y por qué nos importa que nos manden estos mensajes? Pues porque este espacio está pensado en todas y todos, en los temas que les interesaría que tocáramos, que les interesaría escuchar las diversas pues opiniones sobre estos temas diversos de la sociedad en general. Así que, como siempre, por favor, acompáñenos aquí entre dos. Y bueno, por supuesto que contagiados ya de esta emoción a quienes les gusta el fútbol, pero también a quienes les gusta, como es mi caso, o me gusta el ambiente previo a un acontecimiento de este nivel, de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no sé ustedes que nos están escuchando, pero qué interesante es ver el entusiasmo de las personas, de las familias que ya desde días antes estaban preparando, bueno, ¿y dónde voy a ver la inauguración? ¿Dónde voy a ver el primer partido? Vamos a reunirnos todas y todos, en fin. Pero una cosa, fíjense ustedes, que es bien interesante tener en mente. Todo este tipo de eventos de esta naturaleza, pues tienen otros contextos. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en la realización de estos eventos internacionales, pues resulta que no nada más estamos pendientes de los partidos, etcétera? ¿Sabe usted que se generan cantidades impresionantes de basura? Por ejemplo, hay un dato interesante porque, pues sí, la gente consumimos mucho más refrescos, caguamas, ¿qué le puedo decir? Comida, lo que ustedes quieran, pero hay que tener conciencia a la hora de disfrutar, por supuesto, de la comida, de las bebidas, pero también tener en la mente siempre el respeto por el medio ambiente. Solo basta este dato. Si acumuláramos los residuos de los estadios, las fan zones y los que dejarán las y los turistas en las calles de estos 3 países que van a ser sede, bueno, podríamos llenar de 12 a 15 albercas olímpicas de basura. La basura que se genera equivale a los desechos diarios de una ciudad de 15 millones de habitantes, ¿eh? Escuche, por favor, ahora esta información que nos preparó nuestra compañera Ana María Muñoz. El torneo global de fútbol de este verano traerá emoción, algarabía, turismo y una importante derrama económica, pero también basura. En la Ciudad de México, cada partido de fútbol de la Liga MX genera al menos 7 toneladas.
4 dentro del estadio y 3 en los alrededores, lo cual ya es preocupante. Pero en los campeonatos mundiales, la cifra puede llegar hasta las 15 toneladas o más por partido, algo digno de encender las alarmas. En el torneo de 2026, la basura puede convertirse en un problema grave, ya que, para empezar, será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, lo que rompe todos los récords de asistencia anteriores. Entre vasos, empaques de comida, boletaje y más, un asistente a un partido de fútbol de esta magnitud puede generar casi 1 kilo de residuos dentro del estadio. Y afuera, considerando fan zones, bares y transporte, la cifra de basura por cada turista puede llegar hasta 1,5 kilos al día. Se estima que 5,5 millones de aficionados asistirán a los estadios a lo largo de la justa más importante del fútbol, por lo que tan solo dentro de estos recintos podrían generarse hasta 4,500 toneladas de desechos. Con las fan zones y el turismo en las calles, la cifra podría dispararse hasta las 15,000 toneladas, 1.5 veces el peso de la Torre Eiffel de París, Francia. Si quisiéramos retirar toda esa basura al mismo tiempo utilizando camiones recolectores estándar, necesitaríamos 1,500, todos llenos a su máxima capacidad. La mayoría de los residuos se generará en Estados Unidos, país que albergará 78 de los 104 partidos mundialistas. Se calcula que los aficionados dejarán aproximadamente 3,100 toneladas de basura tan solo dentro de los estadios. Ciudades como Nueva York o Dallas acumularán la mayor cantidad de desechos, debido a la capacidad de sus recintos y a la cantidad de partidos clave que recibirán. En México podrían generarse hasta 400 toneladas de basura, pues aunque solo albergará 13 de los 104 juegos del torneo, los 5 partidos que se jugarán en el Estadio de la Ciudad de México o Estadio Azteca podrían generar 180 toneladas de residuos. Los 4 que se disputarán en el Estadio BBVA de Monterrey, 110 toneladas, y los 4 que se jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara, 105. Se calcula que el país organizador que menos basura generará dentro de los estadios será Canadá, con 310 toneladas. Pues a pesar de que albergará el mismo número de partidos que México, sus recintos son ligeramente más pequeños. El verdadero reto será en las calles y en las áreas de hospedaje de los 3 países, pues ahí se espera un volumen de basura de 3 a 4 veces mayor que el del interior de los estadios. La FIFA ha ordenado que el 100% de los envases de alimentos sean compostables o reciclables y puso en marcha una separación masiva de 3 vías: orgánicos, reciclables y basura general, gestionada por equipos de voluntarios ecológicos. Además, algunos estadios de Estados Unidos cuentan con biodigestores y plantas de compostaje acelerado. Pero, ¿serán estas medidas suficientes? Para Aquí Entre Dos, Ana María Muñoz. A un paso de la celebración del Mundial de Fútbol, la Secretaría del Medio Ambiente dice que México, pues genera más de 140,000 toneladas de residuos sólidos, una cantidad que equivale a llenar 10 veces el estadio donde se estará realizando este Mundial de Fútbol. Le doy ese dato porque en este momento vamos a hablar Aquí Entre Dos con Aline Nolasco. Ella es oficial senior de Acción Climática, es también internacionalista por la UNAM y maestra en Política y Gestión Energética y Medioambiental por Flaxo. Aline, muy buenos días, gracias por estar aquí Entre Dos. Hola, buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Aline, y la verdad es que un acontecimiento de esta naturaleza como un mundial, pues también tiene la parte importante que ver con la cantidad de residuos que las personas utilizamos. ¿Es así? Sí, claro, ¿no? Además, se prevé como un mundial gigante con muchísimos residuos que se van a generar, ¿no? Que a la vez también generan muchas oportunidades de demostrar cómo se hacen las cosas. Pero pues es un mundial muy grande, son 48 selecciones, antes eran 32 selecciones.
ahorita después de los primeros 4 partidos, no pasamos a octavos de final, pasamos a 16avos. Así es. Pues imagínense, 104 partidos, 16 sedes, 3 países, y además el evento incluye 60% más de partidos que en el pasado, ¿no? Imagínate todas las personas que se van a movilizar. Hay estimaciones de alrededor de 5 millones de fanáticos. Y pues dando una idea, un vuelo de Ciudad de México a Vancouver son 6 horas, ¿no? Entonces, imagínate las emisiones que se generan. Hay muchas estimaciones que les puedo contar, pero sí hay que dimensionar que este va a ser el mundial más grande que hemos tenido en la historia y que sí hay muchas estimaciones sobre cuánto se podría emitir. Por ejemplo, el Scientists for Global Responsibility dicen que va a emitir más o menos de 9 y hasta 15 millones de toneladas de CO2. 9 millones, si hablamos de 9, el más conservador, es el doble de Qatar, que Qatar además fue el que más huella ambiental tuvo por construcción, ¿no? Y entonces, pues sí lo convierte en el mundial más contaminante de la historia. Y de estos 9, 7.7 millones de toneladas vienen solo de vuelos. Para darnos una idea, por ejemplo, el país de Uganda emite 8 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, vamos a emitir lo mismo que un país chiquito, ¿no? Vamos a tener que tener un montón de estrategias que nos permitan, pues, tener un impacto mucho más sustentable y demostrar que el deporte más famoso del mundo, pues, se puede alinear con la agenda climática. Aline, ¿qué tipo de residuos o de basura se generan, por ejemplo, en este tipo de acontecimientos como un mundial, de acuerdo con las investigaciones de las que tú tienes en mente? Pues mira, solo, por ejemplo, en México se espera que vamos a recibir 5.5 más o menos millones de visitantes y Ciudad de México espera 2.6 millones según cifras oficiales. Pero cada mexicano, o sea, fuera del contexto del mundial, a mí me gusta decir que cada mexicano generamos otro mexicano en plástico. Consumimos 66 kilos de plástico al año. De esos 66 kilos, 59 casi automáticamente se convierten en residuos porque son plásticos de un solo uso. Y lo que decías del Estadio Azteca, ¿no? Solo en Ciudad de México consumimos tanto plástico que podemos llenar el Estadio Azteca cada año. Entonces, ahora hay que multiplicarlo por esos millones de visitantes que estamos esperando. Entonces, se genera más que nada plástico. El plástico de un solo uso va a ser uno de los protagonistas más importantes de los residuos sólidos, porque pues obviamente las cervezas, los refrescos, los snacks que vienen en plásticos y envolturas flexibles, entonces todo esto se va a generar. Hay estimaciones que cada partido podría generar hasta 15 toneladas de residuos por partido, pero esto genera como 200 toneladas a nivel nacional, ¿no? Esto es muchísimo. Y además, México, igual, fuera del contexto del mundial, somos uno de los países con mayor consumo de botellas de agua per cápita. Así Y es. un solo estadio puede generar hasta 87,000 envases plásticos en un partido. Entonces, si a eso le sumamos la mercancía, los álbums, toda la euforia, además la comida que se genera además en muchos restaurantes o en las comidas familiares que vamos a tener, pues sí se van a generar muchos de estos residuos. Hay una organización que se llama Chief que dice que vamos a consumir hasta 50% más de alimentos en el mundial. Entonces sí, tenemos un compromiso y una huella ambiental bastante robusta que atender. Así es, Aline, la propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo que pues este manejo de residuos va a ser todo un desafío ambiental con la realización de este Campeonato Mundial de Fútbol. Sí. Y además la FIFA tiene un compromiso explícito de reducir sus emisiones en 50% y parte de eso es usar estadios existentes. Entonces, por ejemplo, ahorita no se construyeron estadios, pero se remodelaron y esa remodelación sigue incluyendo emisiones, ¿no? Y además, pues recientemente cambió esta política porque habían dicho que sí se iban a poder meter botellas de plástico, bueno, botellas reutilizables más bien, para el agua y esas cosas de menos de 1 litro, y se acaba de cambiar esa política en la que no se va a poder, ¿no? Se va a tener que comprar el agua en los estadios para los que van a estos eventos mundialistas. Entonces, pues eso genera un desafío todavía mayor, ¿no? Creo que todavía podemos tener ese mensaje de que sí se permita la reutilización porque va a ser algo muy clave. Así es, ella hablaba, Alicia Bárcena, de que este tipo de acciones en el manejo de residuos puede dar pie a lo que le llaman la economía circular. Si nos puedes explicar en qué consiste esto. Claro, bueno, decirles un poco que México ahorita tiene la posibilidad de demostrar
cómo se hace un mundial de fútbol y ser un ejemplo histórico, ¿no? Uno, porque somos sede. Dos, porque justamente acabamos de estrenar una nueva ley de economía circular. Entonces, eso es muy bueno porque en enero el gobierno sacó una ley que gestiona y que da paso a un aprovechamiento mejor de residuos. Entonces, la economía circular lo que trata es de moverse de una economía lineal en la que se produce, se consume y se tira un residuo, ¿no? Y ya, se convierte en residuo, se puede ir a vertederos, se puede ir a un relleno sanitario o puede pasar muchas cosas, pero se desecha. La economía circular lo que busca es mantener justamente esos recursos el mayor tiempo posible en circulación. No solo estamos hablando de reciclaje, ¿no? Estamos hablando de rechazar plásticos de un solo uso que son problemáticos y que no necesitamos. Estamos hablando de reusar, estamos hablando de reparar y obviamente de reciclar, que aunque es el final del camino, debería ser lo último, pues es muy, muy importante. En México es algo muy importante y tenemos que elevar las tasas. Y bueno, eso es la economía circular, ¿no? Aprovechar todos los materiales el mayor tiempo posible. Y eso incluye tener a todos los actores de la cadena de valor trabajando, no es solo del gobierno. También las empresas tienen que ver cómo compran materiales circulando y los reincorporan en sus productos para ya no tener plástico virgen, por ejemplo, pero también incluye a los recicladores y algo muy importante es traer a la mesa y al diálogo y a la negociación a las personas recicladoras de base, que pues sin ellos no existiría la economía circular, ¿no? Son una parte muy, muy importante. Los ciudadanos tenemos un papel también muy importante y se está viendo toda esta exposición en redes sociales de cómo los temas ambientales son algo ya prioritario para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, México ahora sí, en serio, tiene una oportunidad histórica porque tenemos una sede, una nueva ley de economía circular, un tratado global de plásticos que se viene negociando desde hace varios años y que México es un impulsor de este tratado. Entonces tenemos todo para ser un gran ejemplo de un mundial circular. Esperemos que así sea, pero me gustaría Sí. preguntarte aquí entre dos, Aline Nolasco, desde casa. ¿Qué podemos hacer las ciudadanas y los ciudadanos precisamente, pues para tener una mayor conciencia, primero en lo que consumimos, cómo lo separamos y sobre todo cómo podemos desde esas pequeñas acciones contribuir a un mejor medio ambiente? Sí, claro. Y aquí justamente es un ejemplo bien importante porque es un evento masivo. Entonces, nada de que, ay, es solo un popote, a mí no me toca, le toca a las empresas. Aquí sí tenemos todo para demostrar el papel de los ciudadanos, ¿no? Entonces, para empezar a rechazar plásticos de un solo uso. O sea, no es un solo popote, no es un solo vaso para mi cerveza. O sea, son millones y millones y millones, ¿no? Reutilizar, o sea, en la medida de lo posible, si vamos a ir con nuestras familias, si van a ir al FanFest, lo que sea, reutilizar siempre estas botellas o estos bowls, eso va a hacer una diferencia, ¿no? Para las personas que sí asisten al mundial, pues moverse en transporte público que ya está habilitado, en bicicletas, entiendo que todo esto va a ser gratis para los que asisten. Y pues si vamos a estar en coche los demás, pues que hagamos autosardina, que ayudemos a que haya menos coches circulando. En la medida de lo posible, pues que las empresas sí promuevan el home office en estos casos y organizarnos, ¿no? O sea, tener comida suficiente, no excesiva, y eso incluye a los restaurantes, de que tengan promociones adecuadas, porque de repente sacan promociones de todas las alitas que te puedas comer en el partido, ¿no? Y eso genera un montón de desperdicio de alimentos porque no nos podemos comer tantas alitas como para aprovechar esa promoción, ¿no? Y ya lo último, pues obviamente separar, o sea, se van a generar residuos, queramos o no, muchísimos, sí, pero la separación va a ser clave. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues se tiene que separar con orgánicos, que son los restos de alimento, los inorgánicos no reciclables, que son las servilletas, los plásticos de un solo uso, o el cartón, pero con estos restos de comida, o los inorgánicos reciclables, como las botellas de agua, vidrio y latas. Y también algo importante que les podemos compartir es que la Asociación Mexicana de Bioplásticos y Grupo Promesa van a estar en la coordinación de islas de separación en los FanFest, o sea, los 39 días de los festivales futboleros y los FanFest van a estar ahí con islas de separación. Entonces, también los ciudadanos o los interesados pues pueden ser voluntarios ahí para la correcta separación de todo lo que se va a generar y si no van a ser voluntarios pues participar, ¿no? Van a estar ahí muy bien ubicadas estas islas y eso también va a generar estudios donde podamos identificar qué se está generando, en dónde tenemos que poner más atención
educación, tal vez insumos importantes para el gobierno, pero también pues va a evitar que un montón de plásticos se vayan a rellenos o a vertederos o incluso al mar o a los ecosistemas. Entonces, pues esto lo pueden encontrar también en nuestras páginas de WWF, en la Asociación Mexicana de Bioplásticos, pero bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer que aunque parezcan chiquitas, pues si somos millones, imagínense el impacto que vamos a tener. Claro, pero aunque parecieran cosas mínimas, son muy importantes. Oye, fíjate que leí que algunas personas hablaban, habitantes de la capital del país, hablaban de la posibilidad de que las autoridades dispusieran de más depósitos de basura en las calles, ya con la separación de orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo ves esa propuesta o esa petición de las personas, Aline Nolasco? Sí, pues es muy importante. O sea, este esfuerzo que van a hacer en los FanFest va a generar un cambio muy grande, ¿no? Porque se esperan millones y millones de personas. Entonces, ahí ya van a estar puestas, o sea, ahí ya es un hecho que van a haber muchas islas de separación por cada festival y por cada evento de estos que haya. Y estos hay todos los días. Entonces, sí va a ser un esfuerzo importante. Claro que necesitamos un poco más de islas de estas separaciones, pero además de eso necesitamos todos colaborar, ¿no? Porque de repente vemos islas o esfuerzos donde, mira, pon tu PET aquí, pon tu orgánico acá y tenemos todo mezclado, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros participemos y hagamos conciencia, no nos toma ni 30 segundos de nuestra vida separar correctamente. Entonces, sí, en la medida que nosotros sí seamos conscientes de eso, va a funcionar perfectamente. Así es. Te agradecemos, Aline Nolasco, que hayas estado aquí entre dos y ojalá que quienes nos han escuchado, pues sí, efectivamente, logren hacer conciencia de que, en primer lugar, no generar tanta basura, no generar tantos residuos y sobre todo no tirarla en las calles, por favor, conciencia. Claro, sí, eso es lo primero, no generar. Lo primero es rechazar estos plásticos que no necesitamos y ya después viene todo lo demás. Muchísimas gracias, Aline. Gracias a ti, un saludo. Gracias. Bye. Y sí, por favor, disfrutemos esta fiesta futbolera, disfrutemos la convivencia con conciencia, con conciencia para evitar desperdicio, basura y sobre todo afectación a nuestro medio ambiente, que pues nos gana la fiesta, sí, que nos gane y que bailemos y que disfrutemos el gol, lo que venga, pero con conciencia. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y nuestra cuenta noticias.imer.mx en todas las redes sociales. Otra pausa y regresamos aquí entre dos. ¿Sí le pareció interesante? Aquí, entre dos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí entre dos. Y bueno, seguramente muchos de ustedes han de recordar el Torneo Global de Fútbol de México 70, que fue uno de los más importantes en muchos sentidos. Fue el primero en el que México fue sede. Fue también el primero en jugarse fuera de Europa y Sudamérica, el primero en tener las tarjetas de amonestación rojas y amarillas, fue el primero en que se permitió la sustitución de jugadores durante los partidos y también albergó lo que se considera la contienda más emocionante en la historia de estos campeonatos, la semifinal entre Italia y Alemania, que terminó 4-3 en favor de los italianos. Pero sin duda también, doy estos datos, la innovación tecnológica hizo que 1970 marcara un antes y un después en la historia de los torneos globales de fútbol. Fue la primera justa deportiva de su tipo que transmitida a color a nivel global. Escuchemos esta información con César Solís.
La Copa Mundial de 1970, en la que Brasil se coronó campeón del mundo, trajo consigo una innovación en las telecomunicaciones a nivel global. Por primera vez se transmitió el Mundial con televisión a color. Uno de los pioneros en llevar esta nueva invención fue el mexicano Guillermo González Camarena, quien en 1939 inventó y produjo el sistema tricromático secuencial de campos, capaz de poder darle color a las transmisiones de televisión. El último día de mayo de 1970, los ojos de todos los mexicanos y de la mitad del mundo están fijos en este monstruo de concreto, el Estadio Azteca. Hace 40 años, México puso en juego el balón al inaugurar la primera Copa del Mundo en Uruguay. Ahora México es el teatro de la Copa del Mundo. Fue gracias a los satélites de comunicación que ayudaron a enviar la señal a diferentes partes del mundo, lo que permitieron que las y los aficionados que veían los partidos pudieran distinguir entre el color de los jerseys de fútbol, el color de la cancha o distinguir a la porra de un país u otro. En este momento, y con tan solo hacer un chasquido de dedo, nuestra transmisión, que es de blanco y negro, se va a transformar en color. Podremos saber entonces que la corbata de Lolo es rojo con azul, que su camisa es blanca, que la mía es celeste y que, amén los técnicos, vaya a ser ese el color. Con el paso de los años, las diferentes emisiones de los mundiales han tenido innovaciones a nivel tecnológico, como el paso de la era analógica a la era digital, así como el nivel de la resolución de la imagen en las pantallas. Para Imer Noticias, César Solís. Por supuesto, nada mejor para recordar este cambio de la televisión blanco y negro a color que una persona que lo vivió de primera mano. Se trata del doctor Jorge Sosa Pedrosa, fundador y coordinador del Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones y Antenas, nada menos que del Instituto Politécnico Nacional, quien conversó aquí entre dos. Para el doctor Sosa, el sistema de televisión a color fue posible, como ya escuchamos en la pasada cápsula, gracias a la gran capacidad de su creador, el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, quien tenía para sorprenderse de lo que ocurría a su alrededor. Yo creo que el ingeniero González Camarena es una muestra de alguien que ve su entorno, que lo analiza, que se sorprende. Él, a los pocos años, 8 o 9 años, se sorprendía de las comunicaciones de radio, o sea, de escuchar el radio a larga distancia, y eso formó su carácter para seguir adelante. Bueno, en 1940, González Camarena patentó su famoso sistema tricromático, así se llama, tricromático secuencial de campos, que utilizaba un disco con filtros de colores primarios, pero fue hasta el 21 de enero de 1963 exactamente cuando se hizo la primera emisión oficial a color en la televisión mexicana, y el programa era Paraíso Infantil. Esto debido a la burocracia y a la lentitud con la que avanzaba la tecnología en aquella época, y así lo explicó el propio doctor Jorge Sosa. La tecnología, por ejemplo, la del cinescopio, pues tuvo que hacerse artesanalmente, porque pues no había fábricas para construirlas en serie. Pero también la electrónica iba madurando, y como siempre las transmisiones a través de ondas electromagnéticas requieren permisos para usar el espectro electromagnético. Jorge Sosa Pedrosa vivió esa primera transmisión nada menos que frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, cuando vio un televisor transmitiendo a color en una tienda. Caminaba yo enfrente de la tienda cuando vi un televisor transmitiendo o recibiendo la señal de color generada por el transmisor de González Camarena. Ese receptor presentaba la imagen de Javier López Chabelo, y Chabelo tenía un zarape con franjas de varios colores, franjas verticales, y la idea era mostrar efectivamente que se estaba transmitiendo en color. Para mí personalmente fue un choque, digamos, mental ver esa transmisión. Bueno, pero la verdadera emoción llegó cuando el torneo global de fútbol México 70
se transmitió a color, ya que para entonces se habían corregido los errores técnicos que se presentaron en las primeras transmisiones. Era realmente muy agradable, por decirlo en alguna forma. El ver el color, por supuesto, ya con la reparación de la falta de sincronía entre transmisor y receptor. Entonces ya no había mezclas de colores y uno podía seguir un jugador vestido de verde a lo largo de la cancha sin que su camisa se convirtiera en rojo o en otro color. El doctor Sosa recuerda que en sus primeros años la televisión a color fue un invento que unió a la sociedad, pues por lo costoso de los aparatos, varias personas, y sí, muchos nos acordamos de eso, nos reuníamos para ver los programas en casa de quien tenía el privilegio de poseer un televisor a color. Los televisores, los receptores de televisión siempre fueron dispositivos caros. Poca gente podía tener un televisor. Y bueno, hasta cierto punto eso tenía la gran ventaja de que nos permitía socializar principalmente a los niños para juntarnos a ver la televisión en casa de algún vecino. Todavía mis hermanos y yo recordamos lo que llamamos el síndrome de Cachirulo, que era un personaje de la televisión. Este programa se transmitía los domingos a las 8 de la noche y cuando estaba terminando siempre nos acordábamos que no habíamos hecho la tarea para el lunes, así que nos empezábamos a angustiar. Bueno, pues ahí está el síndrome de Cachirulo. Jorge Sosa Pedrosa asegura que hoy en día el cambio de la televisión de blanco y negro a color sería muy rápido y sencillo por la velocidad en la que avanza la tecnología. Sin embargo, a muchos de nosotros nos siguen pareciendo pues sorprendente todos estos cambios tecnológicos. Y esta mañana nos da mucho gusto tener aquí en el estudio de Aquí Entre Dos, del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, a don Artemio Cano, periodista deportivo, que bueno, ¿qué le puedo contar a usted? Todos los episodios que vivió, y yo creo, don Artemio, gracias por estar aquí, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Que seguramente se sorprendió cuando hubo el cambio de la televisión blanco y negro a color. ¿Le tocó eso? Sí, definitivamente en el deporte me tocó. Yo pude presenciar el primer campeonato mundial transmitido por televisión en 1962 en Chile, que fue a blanco y negro. Y bueno, era sorprendente estar prácticamente en el estadio Sausalito, de recuerdo, de Villa del Mar en Chile, viendo a la selección mexicana perder desgraciadamente contra Brasil y contra Checoslovaquia se le ganó 3-1, que fue el subcampeón del mundo Checoslovaquia, que ahora vuelve a enfrentarse en este Mundial 2026. Y sí, otro mundial que disfruté en blanco y negro fue el de Inglaterra, y de ahí el México 70. Y en aquel entonces, como lo dice el profesor, se reunía la gente para ver los partidos de fútbol. Ahora también se va a reunir la gente frente al televisor, pero por lo caro de los boletos para ir al estadio. Así es, claro, son circunstancias distintas, pero seguramente pues formarán parte de las anécdotas. Claro. A muchos y a muchas nos tocó efectivamente ir a casa del vecino que tenía su televisor a color para ver algún evento, ¿no? Independientemente de... A mí me tocó, por ejemplo, ver la llegada del hombre a la luna todavía en blanco y negro y después ya la televisión, pero sí pocos hogares tenían ese privilegio. Y ahora, pues, con lo que se considera es el mundial más caro en la historia, pues... seguramente muchas familias se van a reunir ahí en casa. Sí, definitivamente es triste, pero la fiesta para el pueblo futbolero no va a llegar. Va a llegar en los aparatos, en las pantallas de televisión. Por eso están
acondicionando pantallas gigantes en la Plaza del Zócalo y en algunos otros lugares para que la gente disfrute. Claro, la verdad, claro. disfrute la fiesta, que es muy agradable. Periodísticamente es muy reconfortante, porque hablaba el profesor que él se dio cuenta de la televisión a color, viéndolo en una tienda. Para el periodista, realmente la televisión no existe, porque lo ve uno en vivo. Claro. Entonces se pierde uno de las transmisiones dedicado al trabajo, ¿no? Pero en vivo. Don Artemio Cano, pues seguramente en su larguísima trayectoria como periodista deportivo, pues seguro cubrió muchos mundiales, muchos eventos de esta naturaleza. Sí, bueno, yo vengo siguiendo el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA desde los años 50, en aquel entonces iba uno al cine y había noticieros y había un fragmento de deportes y veía uno imágenes de lo que era la Copa del Mundo, ¿no? En aquel entonces me acuerdo Brasil 50, donde el estadio de Maracaná, el más grande en aquel entonces, pues lloró por la derrota de Brasil ante Uruguay, ¿no? El famoso maracanazo. Y después pues yo lo seguí en Chile 62, en Inglaterra 66, ahí ya laborando en Excelsior, en apoyo de los compañeros que fueron a Inglaterra a cubrir el evento. Y ya en vivo y con la responsabilidad de una crónica en el México 70, que tuve la fortuna, y digo fortuna porque me designaron la selección de Brasil, finalmente bicampeona del mundo en ese mundial, con con jugadores excelentes, para mí los mejores de la historia como conjunto, y puedo mencionar a todos, a Félix en la portería, a Carlos Alberto en la defensa, a Piazza, a Brito, a Clodoaldo, a Rivelino, Pelé, Tostado, Yair, en fin, todos esos jugadores. Las grandes estrellas del fútbol internacional. Sí, así es. Ahora, recientemente, don Artemio Cano, tuve la oportunidad de ver un documental que me impresionó mucho. Ese mundial de 1971, Mundial Femenil, creo de los primeros que se realizaban, o el segundo a nivel mundial, me impresionó ver la gran cantidad de personas que asistió también al Estadio Azteca a presenciarlo, pero que poco se sabe históricamente, hay poca referencia sobre lo que se vivió en ese Mundial Femenil. Yo lo puedo considerar como, también tuve la fortuna de estar en ese día en un juego de Italia-México, sí, con un Estadio Azteca lleno hasta agotar su capacidad, y pues sí fue muy efímero porque se jugó en México, y como no había una organización realmente que dependiera de la FIFA, pues se diluyó ese evento, y ahora me sorprende la capacidad de la mujer para practicar el fútbol. ¿Usted considera que, por ejemplo, hablando concretamente del fútbol femenil, está pues en los momentos más importantes a lo largo de su historia? Pues yo digo... ¿O hay mucho que construir al respecto todavía? Sí, bueno, un poco. Yo no le veo mucha diferencia en la capacidad de la jugadora mexicana con jugadoras de Estados Unidos o de Europa, principalmente España e Inglaterra, que es donde está el mayor nivel de técnico y táctico de la jugadora, de la futbolista, ¿no? Pero a mí me sorprende que el fútbol femenil en México esté avanzando más rápidamente que el varonil. O sea, como que veo que le dan más interés, o la mujer tiene mayor capacidad que el hombre en ese aspecto, ¿no? ¿Y a qué atribuye usted, además de la capacidad de las mujeres, a que se le esté dando más fuerza al fútbol femenil? Sí, definitivamente tiene ahorita, creo yo, más apoyo.
es inclusive económicamente hay sueldos ya muy interesantes, aunque no para todos como en todo Sí, el hay una deporte. brecha impresionante Entonces, entre hombres y mujeres. deberían de procurar que el sueldo de las jugadoras, que a poco están llenando los estadios y poco a poco se ven más en la televisión, poco a poco se ve la calidad de... en ocasiones me divierten más que un partido de fútbol varonil. ¿Por qué? ¿Por qué es más divertido? Por muchas cosas. Técnicamente me sorprenden muchas jugadoras mexicanas que tienen un dominio del balón excelente, un golpeo del balón excelente, tiran al marco y la aciertan. Lo que no pasa con el jugador mexicano. El jugador mexicano, hablando de ofensivas, es la parte más débil del fútbol mexicano, el ataque de la selección de México. Don Artemio, y después del 71, del 71, llega 1986. Ahí, ¿cuáles son sus experiencias con ese mundial? Nuevamente Guadalajara con Brasil, un poco menos eufórico porque la calidad de la selección de Brasil en aquel entonces no le alcanzó para llegar más allá de donde llegó. No recuerdo el grupo, pero pues muy diferente en cuanto a la festividad. En el 70 fue un parteaguas, veníamos de un problema político, una masacre de Tlatelolco, y sin embargo, después del 68, México, el país, se recuperó y vivimos una fiesta inolvidable. Para mí una fiesta inolvidable tanto socialmente como futbolísticamente, ¿no? El 86, pues sí, fue un poquito la copia del 70 en cuanto a tratar de hacer la fiesta similar al 70 después de aquel terremoto del 85, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso veo que este mundial como que se vive sin aquella euforia de los dos anteriores. ¿Usted lo considera así? Sí. ¿Y por qué? Pues por muchas circunstancias, ¿no? El fútbol se ha convertido en un gran negocio, una televisora privada. La FIFA es un monstruo insaciable y voraz de la economía. Estaba leyendo que impusieron una ley para pues expropiar prácticamente los palcos de los dueños de los palcos que tenían un contrato por 99 años. Nació en 1962, 63, la venta de los palcos, y ese dinero que ingresó fue muy importante para la construcción del Estadio Azteca, y ahora la FIFA los trata así como que no se vale. Y hablamos de los insumos. Hay paquetes que cuestan hasta 200,000 pesos de papitas y refrescos, y digo, es que no paga. Claro. Nuestro país en la actualidad no creo que lo pague. Hablamos de Estados Unidos, pues sí, la moneda es más fuerte y tienen mayor economía para soportar esos gastos, pero aquí no creo. Por eso creo que en México no se va a vivir la euforia de aquellos dos campeonatos anteriores, pues también un poco por la cantidad de juegos que se van a celebrar en el país, ¿no? 13 partidos, 5 en México, 4 en Monterrey, 4 en Jalisco, pues como que no da como para entrar a la competencia, y los partidos importantes pues son del tío Sam. Sí. Don Artemio Cano, en su larguísima trayectoria periodística, ¿qué personajes del fútbol a usted le impactaron? Como futbolistas, pero en general como personas. Bueno, como futbolistas, bueno, yo siempre fui amante del fútbol brasileño, ¿no? Y obviamente pues me gustaba su fútbol, su habilidad, en fin, las características del fútbol brasileño. Como persona tengo un grato recuerdo y una gran amistad con
César Luis Menotti, al que considere un filósofo del fútbol. ¿Por qué? Por el conocimiento, por la sabiduría y por la personalidad que tenía el flaco, como le decíamos. Y otra persona mexicana fue don Ignacio Treyes. Don Ignacio Treyes es una persona muy lógica en su actuar, tanto en el fútbol como en su vida privada, que tuve el gusto de que me considerara. Me considerara porque era muy especial don Nacho. Luego hablaba uno y era muy irónico. Recuerdo que aquella frase que ahora se repite mucho, que me tocó vivirla en el vestidor con Ángel Fernández, que después cronista. Después de un campeonato de América, Ángel llegó y dice, ganamos, y el Nacho le contesta, pues nunca te vi en la cancha. Y digo, esa frase se ha hecho eterna en el ambiente. Y es que dicen, cuando ganan, ganamos, Sí. y cuando pierden, perdieron, ¿no? Así es, y bueno, el periodista debe ser imparcial, porque si no, no escribe la verdad. Cuando se tiene un sentimiento hacia una persona, pues no lo va a uno atacar, lo va a defender siempre. Entonces, Claro, que es nuestro una de las trabajo. reglas del periodismo es ser imparcial. Sin duda, ser imparcial. Fíjese que yo digo, siempre ver el bosque, no solo el árbol. Así es. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, sí. Ver todo, ¿no? Y finalmente, pues, con nuestra labor tan sencilla como es narrar, hablar y ya, y que la gente piense, haga sus propias conclusiones. Así es. Oiga, don Artemio, pero algo que sin duda es muy interesante, y a mí me da mucho gusto decirlo siempre, es que los mexicanos sí somos bien entusiastas, muy entusiastas, ¿no? A mí me encanta, fíjese que yo no soy futbolera, pero me encanta ver estos eventos por el ánimo de las personas. Sí, definitivamente, y voy a usar la frase que usaban mis antepasados, somos candiles de la calle y oscuridad de la casa. Pero sí nos entregamos, en los eventos internacionales, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y otros torneos internacionales de gran auge, voleibol, en fin, que ha habido campeonatos del mundo en México, el visitante se va exageradamente satisfecho de la forma en que se le trata en México y de la forma del mexicano, ¿no? Porque es fiestero, es muy entusiasta, le da la camisa si es necesario al visitante para satisfacerlo, lo que no pasa en otros países, ¿eh? Claro, no, eso es algo muy característico del mexicano, esa solidaridad y empatía. Claro. Que yo lo he escuchado de parte de otras personas, ¿no? Que vienen, por ejemplo, de Europa y dicen, no, es que México, ahora sí que como México no hay dos, pues sí, con todo y sus aristas distintas, ¿no? Y yo siento que ese es uno de los beneficios de los anteriores campeonatos del mundo de fútbol, porque va uno por el mundo y lo primero que recuerdan es el México 70 o el campeonato o Juegos Olímpicos. Entonces, Juegos Olímpicos fue una fiesta increíble, espontánea, porque teníamos días de problema de los estudiantes con el gobierno, en fin. Y fue una fiesta en la que los mismos atletas rompieron todo protocolo y se unieron y bailaron en la cancha del estadio de Ciudad Universitaria, y la fiesta se contaminó a todo el país. Ahora, yo le quisiera preguntar, ¿usted considera que desde etapas tempranas de la vida debería de impulsarse más el deporte, en este caso el fútbol, a los niños y a las niñas? Se habló recientemente por parte de la presidenta de crear semilleros. Usted como periodista, ¿qué nos puede comentar al respecto? Yo creo que esa es la base de, no nada más del deporte, sino de la vida, ¿no? Y lo pongo como ejemplo. Uno para llegar a una profesión empieza uno desde garden, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, facultad, y llega uno a la meta.
y sin embargo seguimos todavía preparándonos para llegar a una élite, ¿no? No pasa lo mismo en el deporte. En el deporte le hace falta, no mucho, se habla mucho, tener una secuela de preparación. Porque hablando de fútbol, el jugador mexicano llega con muchos vicios. Muchos vicios porque se forman en el llano. Y cuando llegan a la primera división, el entrenador del primer equipo, el profesional, pues ya no se dedica a decir, a ver, pégale con la pierna izquierda así, pégale así, maneja el balón así, ¿no? Ya exigen mayor capacidad física y como vienes, pues ahí te vas. Por eso en México el jugador mexicano es muy deficiente. Pues es interesante eso que piensa usted porque, bueno, con su amplia trayectoria ha visto, me imagino que una cantidad de eventos, ha conocido a una enorme cantidad de personas también, de futbolistas, y bueno, seguramente falta fortalecer aún más esa... Sí, son vivencias. Yo recuerdo, por ejemplo, la selección que se preparó para el premundial en Haití, en Honduras, perdón, en 1981. Había un ejercicio de golpear el balón corriendo el jugador hacia la portería. Y a mí me llamó la atención y puse atención que la mayoría de los remates, como le decimos, iban muy desviados de la portería, y los únicos que acertaban eran Hugo Sánchez y Víctor Rangel y Caballero, tres muchachos que tuvieron un ciclo de preparación con la selección juvenil, un ciclo porque jugaron Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, hasta llegar al profesional. Ese equipo lo formó a Alfonso Portugal y Diego Mercado. Entonces fue donde surgieron jugadores como Hugo Sánchez y como Víctor Rangel y como Tapia y como, en fin, varios jugadores. ¿Tuvo algún ídolo usted, don Artemio Cano? Sí, un ídolo yo. Yo que quise ser jugador. No, ídolo. No, yo tuve la fortuna de haberme retratado con los grandes jugadores de mi época, y sin embargo me hacían la entrevista, pero tenía un jefe que me decía, la noticia es el jugador, no eres tú. Muy buen consejo, entonces les exigía a los compañeros fotógrafos que no sacaran la imagen del reportero con el entrevistador, y pocas tengo muchas fotos con Bora, que es otro de mis grandes amigos. Bora Milutinovic, el señor está ahorita en Arabia, y es de mucha capacidad. Digo, la verdad, le aprendí mucho, y vuelvo a insistir, tuve muchos amigos que me dedicaron tiempo para transmitirme sus experiencias y enseñanzas. Sin duda, don Artemio Cano, ya casi en la recta final, ¿cuál es su sueño de este mundial? ¿Que México enfrente a quién? ¿Cuál sería el ideal? Mi sueño sería que lleguemos. Sí, no, como dice un sticker que pusieron en las redes sociales, ¿hasta dónde va a llegar México? Dice, pues si llega al estadio ya es ganancia, con tanto movimiento que hay ahorita, ¿no? Pero bueno, hay leí a un alemán, Clement, que pronosticó los campeones del 1914 en Brasil, el 18 en Rusia y el 22 en Qatar. Y ahora él habla de que el campeón será Holanda, en una final contra Francia. Y en otra encuesta de inteligencia artificial ponen a España. Y a México, no, ojalá. Bueno. A México le dan el 1% de posibilidades de que se vale soñar. Bueno, por supuesto, se vale soñar, don Artemio Cano. Muchísimas gracias por esta conversación, por su sapiencia a lo largo del periodismo, y sí, retomar que lo importante en el periodismo son las personas, son los acontecimientos.
no nosotros, Así es. los que transmitimos información. Bueno, pues muchas gracias, don Artemio, por haber estado aquí entre dos. Gracias. No, al contrario, muy amable por la invitación y estoy a sus órdenes. Cuando me inviten a platicar, platicamos. Muchas gracias, gracias por sus conocimientos y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos aquí entre dos y por favor a disfrutar de este acontecimiento que pone a México en este momento en el centro de la atención internacional, el fútbol. Así que por favor a disfrutar cada instante que tenemos de vida. Pásenla bien. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.